Bueno, pues nos encontramos en una emisión más de nuestras charlas en tiempos de confinamiento. Estamos aquí con Xóchitl y Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues rápidamente vamos a ir poniendo la presentación en esta transmisión para que, bueno, pues podamos iniciar esta charla. Entonces la vamos a compartir. Y bueno, ya comencemos a tomar pues esta plática. La verdad es que es un gustazo tenerlos aquí. Papá. Bueno, pues aquí Sí, papá prendió el dron. ¿Quieres ir con papá? Muy bien. Entonces, bueno, pues nuestros invitados especiales son Xóchitl Mendoza Ramírez y Ernesto Morua Ramírez. Ellos son académicos, son profesores, investigadores. Están ahorita, bueno, pues todos estamos en este confinamiento y bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. En este momento, bueno, vamos a aumentar la presentación para que ya comencemos. ¿Sale? Entonces, muy bien. Estamos en este jueves, 7 de mayo del 2020, para comentar algunas cuestiones, pero antes vamos a entrar un poquito a lo que, bueno, pues ustedes han realizado, dónde se han formado, cuáles son las líneas que ustedes trabajan. Y bueno, en el caso de Xóchitl, bueno, pues parece ser que, bueno, Xóchitl, tú estudias, bueno, has estudiado sociología, Sí. demografía, política y gestión social. Tus temas de investigación en imaginarios sociales, análisis del discurso sobre la pobreza y programas sociales. Entonces, Sí, efectivamente. Yo me he enfocado en más los temas demográficos, específicamente en migración interna. Ha sido mi especialización en migración interna y de ahí me voy a pobreza, y ahorita estoy trabajando pobreza indígena y sobre todo, bueno, pobreza rural y sobre todo a partir de imaginarios sociales, los discursos, desde los propios actores, o sea, desde las propias comunidades. Entonces hago análisis de qué pasa con los discursos gubernamentales y cómo se enfrentan, cómo se contraponen, cómo dialogan en algunos casos con los discursos de la propia población, en un tema muy claro y muy concreto, que es cómo se concibe al pobre. Porque me ha tocado en algunas ocasiones, bueno, en campo, en trabajo de campo, mi trabajo de campo lo estoy haciendo en Nativitas Tlaxcala, que las personas ex beneficiarias de Prospera, ahora ya difunto el programa, no se consideraban como pobres. Entonces, bueno, hice un levantamiento de todas las beneficiarias, apliqué cuestionario y no, o sea, realmente más allá del 10% no se consideraba, más allá del 10% se consideraba, como hasta el 10% tal vez, pero la mayoría no se consideraba como pobre. Y es catalogada en términos de marginación como un municipio marginado, un municipio pobre. Entonces, bueno, ahí hay dos discursos. No quiere decir que no sean pobres, ¿no? En términos gubernamentales. Quiere decir que muchas veces ellos se reinterpretan de otra manera. Entonces, había que buscar justo esta nueva forma de reinterpretarse como pobres, y eso es lo que estoy trabajando ahora. O sea, cómo ellos, desde su propio discurso, su propia realidad, su propia cotidianidad, se van construyendo al otro como pobre. Entonces, bueno, eso es lo que estoy trabajando en este momento. Perfecto, Xóchitl. Y bueno, en el caso de Ernesto, tú estudiaste, bueno, estás en la línea de estudios sociales, en la rama de procesos políticos, has estudiado la rama de política pública, también de gestión social, transporte urbano, pobreza y democracia. Y bueno, Ernesto, pues cuéntanos un poquito, así de manera muy breve, pues cómo ha sido esta formación, estos estudios que has realizado. Bueno, yo ahorita me encuentro trabajando en el tema de democracia y pobreza, en mi tesis de doctorado. Ahorita tuve un problema porque estoy trabajando en democracia y pobreza en la ciudad y yo dependo mucho de los datos del censo. Vamos a ver qué tal sale este nuevo censo. Entonces, en cierta medida tuve que adaptarme ahora a la cuestión del COVID
porque dentro de mi espacio de estudio estaban estos años. Y pues me he metido ahorita a revisar un poco lo que viene siendo las transformaciones y los peligros en los que se encuentra la democracia y la pobreza en esta situación del gran confinamiento, ¿no? Pero por otro lado también estudio transporte urbano, entonces hace poco saqué un articulito acerca de los scooters, el cual siento que ya quedó desfasado por toda esta cuestión de lo que está sucediendo en Europa. Ya están dando ciclovías, están dando más espacios para que la gente camine, pero en la Ciudad de México, pues esto todavía no ni siquiera está planteado, ¿no? Entonces, traigo esos dos temas. Eh, ahorita es lo que son como mis líneas de investigación general, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues aquí abajito en la pantalla podemos ver algunas instituciones donde, bueno, pues ustedes han desarrollado esta formación y esta investigación. Entonces, nada más como para ya que sea el preámbulo a lo que va a ser nuestra charla en tiempos de confinamiento. Y bueno, rápidamente, pues vamos a tocar este tema que fue elegido democráticamente aquí por todos los presentes, que es la educación en tiempos de coronavirus, o bueno, más específicamente de SARS-CoV-19. Y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí hay una primera imagen que es este cierre mundial, cierres a nivel mundial, que bueno, también a nivel nacional han provocado pues una serie de transformaciones, no solamente en la parte económica, sino también social y sobre todo también en la parte de la educación. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta primera mirada de cierre mundial? Xochitl y Ernesto. Bueno, a mí lo que me llama la atención, bueno, el 72% de la población estudiantil no está teniendo clases. O sea, muchas veces uno piensa que nada más es aquí la UAM, la UACM o la UNAM los que están teniendo estos problemas, pero no es cierto. Es en general el mundo. El 72% de la población estudiantil no está teniendo clase de todos los niveles, educación básica, media, superior, y lo cual significa todo un reto. Si uno se da una vuelta, por ejemplo, para la página de la UNESCO, se da cuenta de que hay varias estrategias. Hay algunos países en donde están totalmente cerradas las escuelas y hay algunos que no, en que en ciertas zonas están abiertas, ¿no? Algunas estrategias pues son la televisión, otras el internet. En espacios rurales pues se está presentando que se están dejando como las tareas a los mismos profesores a los alumnos. Entonces, efectivamente esto no es nada más nacional y significa un reto especialmente para la pobreza. Si esto llega a alargarse más del tiempo debido, esto podría significar un desastre en términos educativos, ¿no? Lo cual ya está presentándose en cierta medida, ¿no? Muchos profesores no se encuentran preparados suficientemente en línea. Bueno, más adelante vamos a ver más retos, ¿no? Hasta ahí me quedo. Xochitl, ¿qué opinas de Justo esta? yo también estaba con los retos, ya más que con lo que la población que no está estudiando, que está ahorita en casa, estaba más pensando como en los retos, ¿no? En los retos que estamos enfrentando, que están enfrentando los papás, que están enfrentando los profesores y que están enfrentando los maestros, los alumnos, ¿no? Por supuesto también. Sí. Perfecto. Entonces me espero a la siguiente. Bueno, aquí hay otra imagen, una imagen en la que, bueno, pues están las consecuencias negativas a raíz de esta pandemia, que a su vez nos ha traído una serie de fenómenos a partir del confinamiento y de los cambios de actividad que han existido en diferentes rubros. ¿Qué opinión tienen sobre estas consecuencias negativas a raíz de estos momentos? Bueno, yo como que dividí la parte, las consecuencias negativas desde los alumnos, las consecuencias negativas desde los docentes y un poco desde la familia. Y en el aspecto de desde los alumnos podemos tener un primer gran aspecto que es la parte de infraestructura, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el Internet? En nuestro país el Internet es lento.
Entonces, ¿qué pasa cuando nos sumamos muchos a las plataformas? El Internet se vuelve más lento. Entonces, bueno, los medios electrónicos, ¿qué tan fácil es acceder a una computadora, a una tablet? Por ejemplo, ahorita en la UNAM, que estamos trabajando con las aulas virtuales, es posible trabajarlas a partir del celular. Pero bueno, a partir del celular no puedes hacer varias cosas que necesitas hacer, por ejemplo, para los laboratorios. Yo doy laboratorio de economía aplicada y bueno, estamos trabajando con un programa que no podemos aplicarlo en el celular. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de materias que no es tan fácil que nosotros las demos en línea? O sea, que las sigamos en línea. Podríamos grabar un video y hacer como paso número 1, paso número 2, paso número 3, pero no tenemos la certeza de que los alumnos sí cuentan con los medios necesarios. Yo al inicio de la pandemia, cuando nos dijeron se cerró todo, hice una encuesta a mis alumnos. ¿Cuántos tienen el programa que vamos a usar? O sea, que estamos usando en clase, ¿cuántos los tienen en su computadora en casa? Solo un 10% lo tenía, de un grupo de casi 40 personas. Tú no puedes trabajar con una población que no tiene el programa y entonces hay que ajustarse. O sea, si no se tiene el programa, hay que ajustarse, pero al final no estamos preparados para este tipo de situaciones. El caso de la UAM, que a lo mejor lo toca más Ernesto, pero yo estuve siguiendo desde antes de que se fuera la pandemia, el caso de la universidad, la sesión del consejo, lo estuve siguiendo y ahí fue muy interesante porque se planteó, o sea, desde antes de irse al cierre total de clases, se planteó que los alumnos no tenían insumos para tener una clase en línea, que la UAM tampoco tenía una plataforma para trabajar en línea, entonces que lógicamente no se podía. Entonces lo que se decidió como en un inicio fue terminar el trimestre y después esperar a ver cómo las condiciones se iban dando. Las condiciones pues se dieron negativamente porque no hemos regresado a clase, pero sí la UAM, o sea, tuvo el tiempo, y creo que eso ya lo va a comentar a lo mejor Ernesto, pero yo lo que quería como plantear es que son dos visiones muy distintas de educación. A la UNAM le pega justo a mitad de semestre, o sea que tú no puedes decir, acabamos el semestre aquí, no se puede, y a la UAM le toca a final de trimestre. Entonces son situaciones bien distintas y las formas en que actúan las dos universidades son bien interesantes, que también dependen mucho, pues tal vez de la cantidad de personas que tienen, ¿no? Y de la infraestructura, obviamente, de la que disponen. Y dejaré ahí la palabra, aunque tengo otros puntos que quiero ir desarrollando, pero dejaré ir la palabra para que se cree el diálogo. Perfecto. Ernesto. Bueno, yo sí veo un conjunto bastante amplio de consecuencias negativas, desde la interrupción del aprendizaje. Si nosotros vamos a educación básica, la alimentación es un punto que muchas veces los niños iban a alimentarse a las escuelas. Falta de preparación de los padres en cuanto a la enseñanza. Yo creo que hay un reto, hay que ponerlo en perspectiva. Los padres no estudiaron pedagogía. Entonces, para que los niños aprendan de esa manera, de manera en línea, de manera con televisión, y que los padres le enseñen, es bastante difícil. Los padres no estudiaron pedagogía. Hay un reto bastante importante, ¿no? Y también, si lo vemos desde el punto de vista de educación superior, muchos profesores no están preparados para la educación en línea. Y los alumnos, algunos todavía no, por la tecnología, por la forma de enseñanza, etcétera, ¿no? El acceso a las plataformas digitales es limitado, hay una insuficiencia de material en el cuidado de los niños, los costos son bastante altos. Ahorita más adelante vamos a ver que en México el 50 y tantos por ciento, el 40 y tantos por ciento, ahorita vamos a ver exactamente, tienen acceso a una computadora en casa
Entonces estamos hablando de que si bien tienen acceso a internet por medio del celular, no es lo mismo trabajar con una computadora que trabajar con un celular. Entonces, un poco lo que planteaba Xochitl, ¿no? De esta parte de que independientemente si tienen computadora, si tienen celular, tienen el programa en este caso, en el caso de los laboratorios. Entonces, hay un conjunto de restricciones que están presentes y que no se están tomando en cuenta, ¿no? El aumento de la presión de los centros escolares, de permanecer abiertos, hay una presión constante, especialmente hay otro tema ahí relacionado con burocracia y con contratos. Si lo vemos, hay muchos profesores que se encuentran contratados por tiempo determinado. Entonces, ¿qué va a pasar con esos profesores que al momento de que se les acabe su contrato ya no van a poder concursar? Entonces, hay un montón ahí de temas en conjunto con la tendencia al incremento del abandono escolar. Ahorita mi esposa está dando clase en bachillerato, afortunadamente pues tiene grupos que les están respondiendo, pero hay muchos que no están respondiendo porque no tienen los medios para poder seguir en la educación escolar. Y si bien se está dando esta posibilidad en la UAM, en la UNAM, en otras instituciones, de que si repruebas no se te va a tomar cuenta en el historial, yo creo que sí hay un impacto ahí también psicológico que habría que tomar en cuenta en cuestión de las generaciones, ¿no? Sí, Claro que justo sí. ese es el otro punto, Rogelio, Ernesto, que me parece importante trabajarlo a partir del nivel anímico del estudiante, o sea, desde el estudiante, que es la ansiedad, la incertidumbre, o sea, casos depresivos que se están presentando también en los alumnos. Y entonces uno como docente no puede estar pensando en transmitir conocimiento y seguir con un temario cuando tienes alumnos que están deprimidos, cuando tienes alumnos que no saben qué va a pasar el día de mañana. Por ejemplo, tenía alumnos que, bueno, en muchos casos el papá es la única fuente de ingreso. Si corran al papá, pues ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, yo creo que en este momento la función del docente no es de transmitir conocimiento. La función del docente en este momento es de contención. Para mí, es de contención. O sea, de buscar apoyar al alumno en términos más emotivos, o sea, más de saber cómo está, de saberse presente, de saberse no solo, o sea, que el otro va a estar ahí, en este caso el profesor, pero no de una calificación, ¿no? O sea, ser más flexible. Por eso, para mí, que la UNAM haya ampliado el plazo, me parece excelente, porque así ya todo lo que nos faltó, por ejemplo, de los laboratorios, en el caso de los laboratorios, de la parte más operativa, se puede dar sin ningún problema, y trabajar, bueno, en este caso más la parte teórica, que esa sí se puede trabajar muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eso es como otro aspecto desde los estudiantes, el caso anímico, que sí se tendría que tomar en cuenta y valorar. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otra imagen. Es donde está, bueno, en una parte, por una parte está el secretario de Educación Pública, está Emma Moctezuma. Por otro lado están, digamos, las primeras medidas que se comenzaron a tomar en torno a la generación de esta pandemia. Abajo de la figura del secretario están estas redes, digamos, tecnológicas que apoyan a todas estas medidas, y abajo se encuentra ya lo que es la televisión educativa, ¿no? Que también ha sido una modalidad importante. Pues, ¿qué opinan sobre el papel que ha realizado pues, el gobierno a través de la Secretaría de Educación Pública en esta cuarta transformación? Bueno, yo creo que ha sido el adecuado en términos de que se podía hacer más. Insisto, muchas veces no tomamos en cuenta el término de la cuestión administrativa y cuestión de contratos, ¿no? Muchos de estos profesores tienen que cumplir independientemente de lo que esté pasando, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Pero por otro lado, si esto, a mí me resulta un poco todavía con posibilidad de que esto se pueda alargar bastante. Bueno, posiblemente estemos pasando por una de las etapas más duras, espero.
Después van a venir como etapas bajas, pero de repente con otros confinamientos. Entonces vamos a depender más de las tecnologías, ¿no? Entonces, si bien fue muy estrepitoso, en este caso, lo están sufriendo mucho los niños, los adolescentes en la educación media superior, en la universidad están sufriendo mucho de todas estas posiciones negativas que ya mencionamos. Creo que la posición del gobierno fue la adecuada, en especial porque yo creo que también las escuelas se encuentran abiertas, te permite un poco de normalidad en tu vida, un poco de psicológicamente saber que uno pues, puede seguir en contacto con los profesores o con los alumnos. Entonces yo creo que sí es importante que se mantenga la escuela abierta en cierta medida, aunque tiene que tener como las características de que sea flexible, que sea comprensiva, y que, bueno, en términos educativos meramente, que sea directa y que dé contenidos educativos suficientemente adecuados, ¿no? El problema muchas veces que yo he visto es de que de repente se dejan demasiadas tareas o se dejan demasiadas actividades o las actividades se toman a fechas muy precisas cuando esto, pues no podemos saber cómo está la situación de la casa de los alumnos. Yo estaba hablando con varios profesores de la UAM y les estaba insistiendo de que no usen Zoom, porque precisamente el Zoom no se presta para las condiciones para todas las casas, entonces los alumnos no van a representar todavía un problema de accesibilidad más. Entonces yo creo que la educación en línea, si esto se llega a extender, pues básicamente tendría que presentarse en términos flexibles, ¿no? En términos más amigables y comprensivos para todos los alumnos, ¿no? Y en cierta medida también es una invitación a que la educación en términos de tiempos y movimientos, ¿no? Y que pensemos más la educación como este lado más comprensivo, ¿no? Perfecto. Sí, justo, Xochitl, y que también, o sea, hay otro aspecto que es importante retomar, sobre todo en educación básica, que tiene que ver con la familia. O sea, con que las madres son las que, o los padres, pero yo creo que en general las mamás son las que están haciendo las tareas con los niños. Entonces, esta es una carga extra que tienen las mujeres, que ya de por sí tienen una carga de trabajo doméstico, una sobrecarga con la parte educativa. Y también, o sea, no solo las mujeres que solo están en el lado como doméstico, sino las mujeres que también están trabajando y que están haciendo home office. Porque no es lo mismo hacer home office con una persona que te ayude a cuidar a tu hijo, a hacer home office con una persona que está todo el tiempo ahí y que tú no tienes espacio como para sentarte y trabajar. Entonces, bueno, las tensiones que se pueden generar entre los niños de primaria, sobre todo yo creo preescolar, primaria, pueden ser las mayores tensiones, tal vez secundaria. Pero ya en secundaria los niños difícilmente dejan involucrar a sus padres. Pero primaria, educación básica hasta primaria, ahí sí creo que ahí hay otro problema que hay que ir analizando, que es justo esas presiones que se dan por ¿No? creer, o sea, como profesor, que el padre tiene que estar apoyando al alumno. Entonces, bueno, ese es otro tema muy delicado que se puede estar dando, ¿no? De conflictos y por el tema educativo, simplemente por ¿Quieres el tema educativo. una invitación? Y bueno, el otro es... Bueno, Ay, ahorita voy a poner el video y ahorita si quiere hablamos. ok, va a poner un video, Ernesto. No, estaba hablando con el doctor Palma, que quería participar. Ok. Ay, perdón. Bueno, o sea, este tema educativo es muy interesante, o sea, muy importante, muy relevante, sobre todo a nivel básica. O sea, que no se creen como conflictos dentro de la familia. Y en el caso de los jóvenes, o sea, en el caso de los del nivel medio superior universitarios, también hay un problema, porque muchas veces el joven ya está más independiente de la familia. Y estar ahí con la familia, pues también puede generar otro tipo de dinámicas. Entonces, bueno, no es un joven totalmente receptivo para cualquier tipo de actividad académica. He encontrado muy buenos casos de jóvenes que están avanzando en sus tesis, que me dicen, profesora, yo voy a avanzar en mi tesis, yo voy a avanzar en tal proyecto, pero yo creo que son los menos. O sea, yo creo que una buena parte de la población
estudiantil sí está primero resolviendo lo inmediato, que es la comunicación con sus familias. Eso es algo que no podemos olvidar también como profesores. Y desde el lado de los profesores, para esperar mientras se conecta el doctor Palma, de los profesores también hay otro punto bien importante, que cuando das educación en línea, tienes una sobrecarga de trabajo como docente, porque no es lo mismo preparar una clase para 40 o para 30 presencialmente que una clase en línea para las mismas personas, pero que vas a tener que estar atendiendo una por una, y una duda que pudiste haber dado en clase con una sola idea en 5 minutos, la tienes que estar repitiendo por 40 mails o 40 foros, porque muchas veces tienes los foros para ahí que todos hagan las preguntas, pero resulta que te hacen preguntas en privado. Y esos privados, como no lo ven los otros alumnos, entonces tú como docente tienes sobrecarga de trabajo, lógicamente, porque hay que estar contestando a los 40 que te están preguntando. Entonces, bueno, la carga como docente es mucho mayor. Y si hablamos en términos concretos de nuestro trabajo, nos pagan por horas, ¿no? O sea, yo soy contratada, por ejemplo, en la universidad por 3 horas en economía, por 3 horas. Esas 3 horas por las que me pagan en tiempo presencial no se comparan con las que estás en tiempo virtual. Entonces, bueno, también ahí hay un desfase económico, ¿no? O sea que también, si ya esto se va, como menciona Ernesto, va a ser como para largo, tendríamos que estar viendo igual en los sueldos. Que de por sí el sueldo de profesor es muy bajo, ¿no? Ya lo sabemos. Exacto. Bueno, aquí tenemos algunas cifras en la presentación sobre la situación del Internet. Cifras que, bueno, pues de alguna manera, pues sí muestran que puede haber un entorno problemático, ¿no? Al momento de ya adaptarnos a todo esto, sobre todo por la parte del acceso o de otras cuestiones. Aquí, por ejemplo, en esta está la estrategia de la SEP, ¿no? La estrategia de aprende en casa. Aprende en casa, aprendemos juntos. Donde, bueno, pues parece ser que pues aquí el ámbito de las TICs, ¿no? De estas tecnologías de la comunicación, que antes solamente se contemplaban a veces en paradigmas educativos meramente literarios, pues ahora es una etapa en la que de momento, pues todo se volvió TICs. Entonces, bueno, pues, ¿qué podrían opinar al respecto? Tengo problemas técnicos con el celular, espérenme. Okay. Espérenme. Ok, bueno, Yo creo, para resolver los problemas técnicos, mientras Ernesto resuelve los problemas técnicos, me acuerdo mucho, no sé si ustedes recordarán, del periodo de Vicente Fox. Uh-huh. Y me acuerdo que Ernesto y yo estábamos en la licenciatura. Con enciclomedia y eso. Exactamente, o sea, cómo fue criticado por este nuevo programa de educación que necesitaba electricidad. Y cómo, no sé qué dice de algo de la reunión salió, ya pasó, ok. Y cómo se dijo que en muchas escuelas no había ni siquiera electricidad para poder poner la super pantalla. Entonces, bueno, esto al final estamos hablando de que tenemos un rezago, o sea, si esto fue en el 2000, o sea, en el periodo de Vicente Fox, estamos hablando que a 10 años, no, a 20 años, todavía tenemos un rezago en materia de, en este ámbito más electrónico, ¿no? Más de internet, televisión y todo. Y bueno, nada más quería recordar esa parte de Vicente Fox. Ernesto. Bueno, ahorita como que me despejé, tuve un problema con el celular y se me rompió el tripié, entonces tengo como un problema técnico, pues tengo que agarrar el celular para hacer la transmisión. Ahorita como me desconecté un poquito, yo más bien quería como mencionar algunas preguntas que tenemos. Ok. Ahí está Daniela Castro. ¿Cuál es su perspectiva respecto al trabajo desde casa que desempeñan en esta situación, sobre todo la cuestión de género? Ya que ha aumentado la carga de trabajo no remunerado
de las mujeres. En cambio, de los hombres sigue siendo el mismo, afectando, como de impartir clases virtuales. Bueno, es un poco lo que mencionaba un poco Sochi. Profesor Palma, si quiere participar, yo creo que es mejor que ahorita haga un comentario ahí y me aparece aquí para que yo pueda leer su comentario. Ya después veremos como que maneras es que uno está aprendiendo también estas tecnologías, ¿no? Exacto. Compartir o la forma de participar, yo creo que no estamos tan acostumbrados a estas formas. Inclusive, pues yo ahorita estoy transmitiendo desde la azotehuela de mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque si me meto al cuarto, mi niña va a empezar a correr y va a empezar a... Yo no sé cómo Xochitl trabaja con la bebé, yo no puedo. Me agarra la computadora, empieza a jugar este aspecto, ¿no? La estrategia de la SEP es que hay varias ideas. Si esto realmente dura poco, yo creo que la perspectiva va a ser un mal recuerdo que quede y un aprendizaje de cómo funcionan las nuevas tecnologías y posiblemente implementarlas, ¿no? Si esto dura mucho, tendremos que estar preparados para externar un conjunto de quejas y de posibles pues, retos que tenemos, ¿no? Como alumnos y como docentes, ¿no? De la universidad. Porque si bien en educación básica, pues sí ahí está la cuestión del internet, pero también está la cuestión de la televisión, ¿no? Un poco lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Estos horarios con esta televisión que se presentan, que tampoco los contenidos han sido suficientemente totalmente adecuados, porque en cierta medida se hicieron demasiado rápido. Que es un poco lo que estábamos hablando de lo que sucedió en la UNAM, que la UNAM de repente de un día a otro te dicen, ¿sabes qué? Pues ya no vas a dar clases y ármatelas como te la puedas, ¿no? Sí, claro, hubo esta información de Google Classroom, de ciertas plataformas que tiene gratis la UNAM, pero pues vamos, la curva de aprendizaje fue de la nada a todo, ¿no? Entonces hay un gran problema y también está en la educación básica. Entonces yo creo que si esto dura bastante, uno tendría que pensar cómo hacer la estrategia pues, más adecuada, ¿no? Ahorita si vemos nosotros en China, pues los niños están usando caretas, en Dinamarca, que también ya me parece que ya están abriendo, nada más están permitiendo 5 niños que se junten entre sí y que estén aislados de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la reapertura para los niños en México? Que va a ser un gran reto. Entonces, yo creo que va a ser una combinación entre educación en línea y educación presencial, pero el reto es muy grande. Nosotros tenemos que, yo creo que estar planteando el Internet como derecho humano, en cierta perspectiva como parte de las comunidades universitarias, porque si esto se extiende bastante, el Internet tiene que ser algo sustancial, ¿no? Ahorita vemos los datos ahí, ¿no? Que voy a mover esto. En México, ¿no? 74.3 millones de usuarios tiene acceso a Internet desde los 6 años, pero no son 120 millones, ¿no? Entonces, y por ahí también el 45% del total de la población tiene acceso a una computadora, ¿no? Entonces, ahí está un reto muy grande que si esto no se resuelve rápido, pues va a tener que tomar este tipo de giros. Y yo creo que en combinación con educación presencial, ¿no? Que yo creo que posiblemente 1 o 2 días los niños vayan a la escuela con medidas de seguridad y posiblemente pues tomen las tareas en casa, ¿no? Pues vamos a ver, esto es un reto muy, muy grande. Tendríamos que ver también la cuestión de la perspectiva de género, que también es un elemento sustancial ahí. Las madres se convierten en madres, se convierten en home office, se convierten en docentes, todo al mismo tiempo. Entonces,
es demasiado complicado, ¿no? Tenemos que plantear una estrategia con respecto a ello. En varios países, cierto tipo de guarderías, cierto tipo de escuelas no cerraron para mantener a los médicos. Entonces, posiblemente haya experiencias que habría que tomar, ¿no? Muy bien. Xochitl, ¿alguna opinión? Bueno, con respecto a la educación básica y eso que menciona Ernesto, de que tal vez se cree una nueva dinámica de que vayan los niños por horarios, por días escalonados, que me parece que yo creo que va a ser por ahí la nueva estrategia. Hay un elemento muy importante que tiene que ver con el tiempo libre de los niños. O sea, ya hablando, o sea, a lo mejor ya fuera del ámbito académico formal, o sea, ¿qué va a pasar justo con el crecimiento humano de los niños? Que tiene que ver con este tiempo libre y esta posibilidad de estar en los parques, en las ludotecas, o sea, de tomar el sol, de poder correr. O sea, esta parte creo que es la más delicada. Creo que puede ser la más delicada. Y que puede como crear otro, o sea, en el niño, otro imaginario de qué es su propia realidad, de qué es su propia cotidianidad. Y eso es lo que me parece más preocupante. O sea, que no puedan expresarse, que no puedan tener ese vínculo, me parece que es. Ajá. Que no puedan gritar y todo en el aire, ¿no? En el aire, al aire libre. Sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos pues esta imagen, ¿no? Donde están diferentes plataformas que se están usando sobre todo desde la educación superior. Bien, ya lo habían mencionado, ¿no? Son bastantes opciones, ¿no? No sé si ya cuántas habremos usado, ¿no? En nuestro quehacer docente hasta ahorita, pero bueno, pues esto también representa una multiplicidad de opciones tecnológicas. Sí. ¿Creen que a lo mejor por aquí también haya una especie de mercado que ya se está desarrollando a partir de estas necesidades? Pues un mercado, seguro que sí. Por ejemplo, en la universidad a distancia de la SEP, el Blackboard es el que se usa, ¿no? Allá. Y aquí estamos con el Classroom. O sea, son dos plataformas totalmente distintas y me parece que, en mi opinión, la más amigable, comparando las dos plataformas, para mí hasta ahorita ha sido Classroom, porque Blackboard como que todavía, no sé, no se me hace tan ágil, o sea, se me hace como una plataforma demasiado pesada, o sea, como, no sé, o sea, sí podemos tener sesiones virtuales y sí se pueden conectar varios alumnos, nunca me ha pasado como ningún problema con esa plataforma, pero se me hace que Classroom es muy intuitiva, diferencia de Blackboard. Classroom sí se me hace muy intuitiva, puedes poner las tareas, puedes calendarizarlas, subir exámenes, o sea, como que todo se me hace muy intuitivo, tanto para el docente como para el alumno, porque muchas veces las plataformas son muy amigables para los alumnos, pero para los docentes no. Entonces te tardas un rato en aprender. Y aquí pues no tuvimos tiempo de aprender a usar Classroom, o sea, fue como mañana ya no hay clases y Classroom. Entonces, bueno, pues también es como ir comparando plataformas educativas. Skype, bueno, yo no sabía que era una plataforma en sí como educativa, más bien como de comunicación, reuniones y eso, pero hasta ahorita no me ha tocado para ninguna escuela. Las únicas dos que he trabajado es Classroom y Blackboard, son las únicas. En tu opinión, Ernesto, ¿qué opinas de este conglomerado de opciones tecnológicas? Algunas son muy excluyentes, insisto, uno no va a poder trabajar 100% como presencialmente. Digo, algunas son maravillosas en cierto sentido. El Zoom o el Skype son buenas herramientas, pero yo creo que no pueden sustituir al docente, la misma herramienta. En especial porque también hay otras cosas. Ahorita el doctor Palma me está diciendo que estamos siendo muy superficiales.
Dice que no hay un análisis objetivo del impacto en el capitalismo. Creo que en parte es porque, bueno, de la forma le contesto esto, ¿no? Estamos, yo creo que más hablando acerca de la práctica, ¿no? Ahorita del Docente. docente. Yo creo que ya en otras pláticas lo podemos invitar aquí para que viene con nosotros en una plática un poquito más profunda, ¿no? Acerca de lo que vendrá siendo lo que estamos viviendo el COVID en educación y ya algo más profundo en relación al capitalismo, ¿no? Sí. Porque en cierta medida estas empresas están siendo ganonas Exacto. Zoom es una empresa que cobra ciertos tipos de servicios. Entonces me parece que la UNAM ahorita ya está dando cierto tipo de recursos a este tipo de empresas, entonces están ganando una cantidad de dinero impresionante, ¿no? También Google, ¿no? El mismo presidente hace unos días, ¿no? Dijo que había que ver qué estaba pasando en Facebook y en Twitter. Y en plataformas educativas estas empresas han de estar ganando una cantidad que no se imaginaban que de un día a otro iban a ser las reinas de la educación, ¿no? Entonces, habría que pensar también eso, si habría una forma más pues democrática de que las personas tengan acceso a la educación en tiempos de confinamiento. Yo creo que esto fue la estrategia pues más rápida que se pudieron realizar, pero que es insuficiente totalmente. Aunque sí tiene cierto tipo de ventajas, ¿no? La ventaja es de que no nos estamos moviendo lo suficiente como para causar tanto problema ambiental, ¿no? Que en cierta medida, ¿no? Y quiero regresar un poco a lo que había mencionado Xochitl de las estrategias de las diferentes escuelas. La UNAM no tuvo tiempo de discusión acerca de qué estaba pasando con la educación. La UNAM no tuvo tiempo de nada, fue de sopetón. Los mensajes del rector básicamente te dicen, haz esto y punto. Y la UAM tuvo un proceso bastante largo de discusión al momento de entrar en este tipo de clase en línea, con mucha resistencia, la cual era totalmente válida la resistencia tanto de los alumnos como de los profesores que indudablemente veían una limitante en cuanto a la educación en línea. Y pues tuvieron cierto tipo de estrategia, ¿no? Que fue esta dotación de estas tabletas electrónicas. Y que pues vamos a ver qué tal funciona, porque la UAM sí tuvo tiempo de prepararse un poco más, especialmente para aprender Google Classroom, aprender este tipo de herramientas, que la UNAM, que insisto, fue de sopetón, ¿no? O el mismo Politécnico, o la UACM, ¿no? Que la UACM tiene un conflicto ahí bastante interesante, porque pues ellos, independientemente de si te inscribas, tienen que certificar, ¿no? Entonces, ese proceso de certificación es el que les da la calificación. Entonces, vamos a ver qué tal funciona ahora cuando pues muchos de los alumnos pues, no se conectaron a este tipo de plataformas y los profesores tampoco pudieron, ¿no? Y que la UACM también tiene el conflicto también de que los profesores los contratan y los despiden cada 6 meses, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto bastante amplio, ¿no? Bueno, en cuanto a los retos, que ya veo que están ahí, yo creo que hay una cuestión de retos bastante fuertes. La preparación de las clases virtuales es un proceso largo, pero tiene que ser sencillo. Los factores emocionales, el error de pasar la educación en presencial en línea, que es un poco lo que platicaba Xochitl, ¿no? No puedes hacerlo, muchas veces te contratan por 3 horas y resulta que trabajas 6 o 7 horas leyendo los ensayos de las lecturas de los alumnos. Hay muchas materias que no se pueden trasladar en línea. Física, química, los laboratorios. Yo me atrevo a decir que si esto se llega a alargar, sería prudente pensar en lugar de educación en línea, lo exactamente contrario para los químicos, para los físicos, para los biólogos, que sería el enclaustramiento de ellos en la universidad. O sea, que entren 3 meses y no salgan dentro de los 3 meses de la universidad para las materias de laboratorio forzosos, ¿no? Porque no les va a quedar de otra. ¿Cómo van a aprender el manejo del laboratorio
en su casa, ¿no? Eso va a tener que, si dura mucho, va a tener que pasarse la universidad a hacer su casa. Eso implicaría infraestructura. Sí, Y pues, básicamente transformar muchos gasto, salones ¿no? Ujú. en lugares para habitar, si llegara a pasar, ¿no? La flexibilidad en la calificación, profesores por materia y el papel de la pandemia, de la universidad durante la pandemia. Yo creo que sí es importante que estén abiertos para que se presenten ciertas discusiones, eh, tanto en ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es nuestra discusión en relación a la pandemia, ¿no? Si estuviéramos cerrados, todavía estaríamos peor, estaríamos, yo creo, hasta un poco más deprimidos, ¿no? Pero esta apertura pues, nos permite cierto tipo de discusiones y cierto tipo de innovación para discusión con pares, ¿no? Con profesores, con alumnos, ¿no? Ya me quedo aquí. Y Xochitl, ¿qué retos ves en la parte pedagógica de aquí a próximos meses y años? Por ejemplo, también están los retos con la SEP, ¿no? Porque, bueno, queda claro que en la educación superior hay retos, pero, por ejemplo, en la SEP, que tampoco tuvo tanto tiempo para poder prepararse ante esto. No, bueno, yo creo que la SEP no tuvo nada de tiempo. O sea, y es la que menos preparada está, con excepción de sus universidades a distancia o las plataformas que tiene a distancia para educación básica, no tiene nada prácticamente. Y yo creo que fue un gran esfuerzo el que se ha hecho desde la administración para continuar las materias en línea o por medio de la televisión, que es un aparato que en la mayoría de los hogares está. Nos faltó tal vez el dato de las personas en los hogares que tienen televisión, pero me parece que ha sido un gran reto. Y lo dijo el propio secretario de Educación, o sea, lo que se busca, y es lo que yo insisto, o sea, por eso ahorita lo económico es importante para los que analizan la economía, pero para nosotros que estamos analizando práctica pedagógica, lo importante son los alumnos y lo importante es esta parte humana que son los alumnos. Por eso hay que reflexionarla. Y por eso cito o me recuerdo mucho al secretario de Educación cuando dijo, las tareas que se le están dejando ahorita a los alumnos tienen que ver con preguntarle a los mayores, tiene que ver con qué se hacía antes, cuando no teníamos como tanta posibilidad de salir, cuando todavía estábamos sembrando el huerto, cuando todavía estábamos en la parte como más de hogar, más íntima, más del ser. Y también dijo, o sea, no se les va a calificar, o sea, no es que ustedes van a obtener un 10 o un 9, no. Lo importante es que ustedes se lleven una experiencia sobre la pandemia, una experiencia positiva de unión familiar, de nuevas cosas que aprendieron. O sea, eso es, me parece que ahorita el reto que tenemos enfrente es eso, brindarle a nuestros alumnos esas herramientas de contención, no de información, no de análisis económico. Eso lo harán las personas que se dedican a eso. Nosotros, por lo menos en mi caso, me parece que la práctica docente en este momento tiene que ser de contención. Esa es como mi opinión y es el reto. Si más adelante se va a seguir trabajando así, ya no va a ser contención. ¿Por qué? Porque ya no va a ser algo inmediato, ¿no? Ya va a ser algo cotidiano. Entonces va a volver en rutina y entonces sí, vamos a poder pasar a la transmisión de conocimiento que va a tener lógicamente nuevos retos, como la infraestructura. Y bueno, pues creo que yo me quedaría aquí. Fíjense que hubo una nota, ayer salió en redes sociales, donde hay un mensaje, parece ser que es un docente quien lo envía. Era un mensaje de la Secretaría de Educación Pública, donde esta persona establecía que pues, era mejor ya suspender todo, porque la verdad es que se estaban generando muchísimos casos de estrés, en donde, bueno, ni las familias ni los docentes se daban abasto, ¿no? En los diferentes niveles educativos, y que pues lo mejor era concluir el año escolar, ya una postura más radical y replantear lo que ya sería el próximo ciclo escolar. ¿Qué opinión podrían tener al respecto de esa nota o de ese Yo mensaje? creo que deberíamos de estar replanteando, insisto, la educación burocratizada a pensar la educación de otra manera, ¿no? Un poco lo que decía Xochitl, pensar la educación más en sentido humano, más que en sentido productivo, más que en sentido de eficiencia. Entonces, que esto sirva como una experiencia para
cómo nos podemos conectar, tener contacto físico, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Digo, las personas que estamos estudiando la pobreza, pues yo creo que también tenemos un reto de repensar a la pobreza en el sentido de que esto puede causar un aumento muy grave de la pobreza, pero pues tenemos que generar discusiones para que esto no sea tan fuerte, ¿no? Especialmente porque me voy a salir un poco del tema, pero ya no podemos hacer manifestaciones, no podemos ir a hacer huelgas, no podemos ir a... Entonces, ¿cómo le hacemos? Las últimas fueron las de marzo, las Sí, del 8 y las del 8 de marzo. Ya no podemos juntarnos y querer cerrar Palacio Nacional. Entonces, ¿cómo? Por el momento, esperemos, por el momento. Sí, por el momento. Podemos crear una resistencia ante este tipo de medidas tecnocráticas y al mismo tiempo usar la técnica para transmitir este tipo de cuestiones, ¿no? Es un reto bastante difícil. Fíjense que hubo hace poco salió un artículo, una serie de artículos que se titula La sopa de Wuhan. No sé si ya lo checaron, han checado ese tipo de artículos. Es una bibliografía donde, pues los principales filósofos del occidente comienzan a opinar en torno a la cuestión existencial, ¿no? A partir de la pandemia. Hubo dos posiciones que incluso muchos dijeron que hasta pareció una cuestión de boxeo, ¿no? Que fue la parte de Slavoj Zizek, que es esloveno, ¿no? Quien dice que la dinámica de la pandemia pues puede cambiar para bien las diferentes dinámicas sociales. Es decir, que esta pandemia nos va a ayudar a ser más solidarios, nos va a ayudar a ser más, digamos, a pensar otras formas alternativas de convivencia. Por otro lado estuvo este surcoreano, ¿no? Bin Chul, que, pues él opina lo contrario, donde mencionó que incluso un sistema como el capitalista, pues va a sufrir una adaptación, como si fuera el propio virus, y que pues difícilmente van a cambiar las cosas o incluso podrían empeorar con los estados de excepción. No sé qué opinan al respecto, sobre qué postura ustedes se irían más en ese sentido. Está bien complicado, porque yo creo que depende mucho de la situación económica, la situación mental de las familias. O sea, no va a ser lo mismo una familia que está súper organizada, que tiene buena unión familiar, que tiene todos los servicios, que puede comprar por internet, que puede llamar por teléfono para que le traigan el súper o pedirlo por internet, igual que se siente el niño en su computadora a tomar su clase a tal hora. Y esa es una familia que tal vez puede, que hace mucho no se ha visto porque los papás tenían que trabajar y ahora pueden tener unión familiar y entonces vamos a ser más solidarios con el mundo. Pero pues también está la otra parte, ¿no? De las familias que no, o sea, donde el niño no se puede sentar enfrente ni de una televisión ni menos de una computadora porque no hay en casa o porque no se cuentan con ese tipo de recursos. Entonces, es muy complicado ser como decir, vamos a salir como más sociables, o más empáticos o menos empáticos. Es muy complicado. En principio porque la sociedad humana nunca ha funcionado así. O sea, nunca un hecho lo ha como transformado de una manera tan radical para decir todos vamos a salir en unión. No. Y es muy notorio, por ejemplo, en las mañaneras. Cuando en las mañaneras le preguntan al presidente, ¿es que la violencia hacia las mujeres dentro del hogar ha aumentado? Indirectamente están diciendo, en los hogares hay violencia, en los hogares hay desunión. Y como el presidente en su discurso siempre está hablando de que hay que ser unidos, de que la unión familiar es lo más importante y es lo que nos va a sacar adelante. O sea, en un mismo evento, o sea, que son las mañaneras, nos dan dos discursos contradictorios todo el tiempo. Entonces, por eso es bien complicado. O sea, no podemos tener las dos realidades así como o me voy a una o me voy a otra. No, al final están conviviendo.
Y pues yo más bien esperaría a ver qué está pasando, porque no estamos tan alejados, o sea, no hemos estado tan alejados. Al final se están construyendo monstruos, edificios gigantescos, en donde ya tienes supermercado, en donde tienes gimnasio, en donde tienes posibilidad de sacar a tu perro, o sea, donde tienes todo y no tienes que salir de casa, no tienes que salir del edificio. Ahora es una situación que nos obliga a que nos obliga a hacerlo. En cambio, la vivienda no. Pero es muy complejo plantear una opinión de un lado a otro. Para mí resulta imposible en este momento. Sí, para mí también. Es más el análisis de lo que está sucediendo que pronosticar algo, ¿no? Podemos decir un montón de cosas y quién sabe si sucedan, ¿no? Entonces, yo sí noto peligros, eso sí, a la democracia, a las libertades, lo que está sucediendo de la vigilancia por parte de ciertos gobiernos, que te reportes enfermo y luego ese teléfono va a tener una señal Bluetooth que le va a decir al otro cuate que tiene un teléfono que si estás enfermo. Entonces, esa forma de combatir la pandemia, que se está discutiendo ahorita en Alemania y que se está implementando en Corea o en China, son maneras, en cierta manera, que violan las libertades de los individuos. Entonces, no sabemos si los estados de excepción en algunos lugares van a durar más. En Hungría ahorita se suspendieron elecciones, pero también se suspendieron cierto tipo de libertades. Entonces, en México no, México está eso, el gobierno ha sido democrático y ha respetado las libertades. Hasta eso me atrevo a decir que a lo mejor es ejemplo. No vemos a la policía diciéndonos quédense en su casa, ni nos arrestan, ni en ciertos estados han intentado, Jalisco, ¿no? En especial es el que ha dado más índices de sentido más autoritario. En especial porque no se ha aplicado el artículo 29 constitucional todavía y no puedes establecer ni estados de excepción sin la aplicación del artículo 29, que eso nada más lo puede hacer el presidente de la República y la Cámara, ¿no? No lo puede hacer un gobernador estatal. Entonces, sí está siendo autoritario porque está desobedeciendo el Estado de Derecho, ¿no? Si lo hubiera hecho el presidente de la República, estaríamos hablando de otra situación muy diferente, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer pronósticos. Yo creo que estamos en una situación en donde la democracia, las libertades pueden estar en riesgo. Pero pues también la vida, ¿no? Si uno sale a la calle y va al banco, uno puede enfermarse y puede contraer tan solo por ir al banco, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil. Son tiempos complicados, ¿no? Sí. Y bueno, pues el tiempo ya se nos está acabando. La verdad es que pues ha sido una charla bastante fructífera en muchos sentidos. Rápidamente, pues vamos a saludar aquí a quienes han estado comentando la transmisión. Un saludo a Daniela Castro, a Janet Segoviano, a Fernando Palma, y bueno, que es el doctor, ¿no? Me imagino. Sí. Y bueno, pues a todas las personas que también pues se han conectado en este momento, bueno, voy a dejar de compartir esto para que ya vayamos despidiendo. Ahí está. Estamos. Y bueno, pues ha sido un honor tenerlos aquí, Ernesto, Xochitl. La verdad es que pues ha sido una charla muy agradable. Qué bueno que se animaron. Y bueno, pues algo que quieran mencionar ya como despedida. Pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en comunicación, no hay que perdernos y pues más diálogos como este. Ernesto. Me gustó el experimento, creo que se podría hacer algo así de manera de discusión con temas muy concretos, en este caso educación, pero también se podría con otros temas. La vivienda, el doctor Palma, especialista en vivienda, podría participar, ¿no? Hablando acerca de los retos urbanos, ¿no? Las calles, el transporte público. Ahorita el doctor Basols quería hacer algo similar con transporte público. Entonces, sí se pueden hacer muchas de este tipo de discusiones y mantenerse en contacto, ¿no?
Y en cierta medida se extraña, uno luego está en casa y en el papel de padre o madre, pero pues también se extraña el papel de la academia, ¿no? En fin, las personas, el significado de persona significa máscara. Entonces uno se va poniendo máscaras en relación a donde va. Entonces se extraña muchas veces la máscara de la academia, ¿no? De actuar como académico, ¿no? Muy bien. Te agradezco mucho. No, al contrario, y bueno, pues estaremos en próximas charlas, aquí en este espacio. Muchas gracias. Ahorita, bueno, ya voy a quitar, voy a detener la grabación. Ok.